los 90, los expertos en base de datos enfrentaron requerimientos de datos cada vez más complejos que eran difíciles de manejar con la tecnología que existía en estos momentos. La composición cambiante de los datos modelados, la base de datos podría incluir gráficos, video, audio, diagramas, huellas digitales y sonido, así como números y texto, motivo a reorganizar los sistemas de bases de datos existentes. Este esfuerzo de reorganización condujo a una nueva oleada de tecnologías basadas en conceptos de programación orientados a objetos y a la adición de nuevas características a las bases de datos relacionales que permitieron manejar mejor los datos complejos. Dentro de estas nuevas tecnologías que aparecieron, este trabajo se centra en las bases de datos orientado a objetos relacionales y orientado a objetos. Una de las principales ventajas de la base de datos es que la clave que posee la base de datos es el poder que confieren al diseñador para especificar tanto la estructura de objetos complejos como las operaciones que se pueden aplicar a esos objetos. Esta es su flexibilidad y soporte para el manejo de tipos de datos complejos, ya que puede tener clases y subclases creadas, por ejemplo, una base de clientes que puede tener una subclase de la referencia de este cliente y está heredada a todos sus atributos y característica de la clase original. Una de las posibles desventajas de una base de datos es que al considerar la adopción de la tecnología orientada a objetos, la inmadurez del mercado de base de datos constituye una posibilidad fuente de problemas y hay muy pocos manejadores de base de datos en el mercado que soporten este tipo de arquitectura. Algunos de pocos ODBMS que existen son DB40, Informix y base de datos Viedo 3. Quizá esta sea una de las causas por las cuales las bases de datos aún no tengan ese crecimiento que en algún momento tantas expectativas generaron. Uno de los segundos problemas es la falta de estándares en la industria orientada a objetos. Bases de datos orientados a objetos. La orientación a objetos es una metodología de modelado y desarrollo basada en conceptos orientados a objetos. En concreto, la orientación a objetos se define como un conjunto de principios de diseño y desarrollo basados en estructuras de computadoras conceptualmente autónomas conocidas como objetos. Cada objeto representa una entidad del mundo real con la capacidad de actuar consigo misma y de interactuar con otros conceptos, con otros objetos. Modelo de objetos. Para las OODB, orientado a objetos, bases de datos, no ha existido un único modelo de datos análogo al modelo relacional difundido sino que cada autor ha adoptado un modelo diferente. Objeto, entidad y tupla. El concepto OODM de objeto va más allá del concepto de entidad o tupla en otros modelos de datos. Un objeto de las bases de datos tiene características adicionales o de las entidades o tuplas como comportamiento, herencia y encapsulado. Los atributos. Los objetos son descritos por sus atributos, conocidos como variables de instancia en un ambiente orientado a objeto. Cada atributo tiene un nombre único y un tipo de datos asociado a él. Los atributos también tienen un dominio. El dominio agrupa y describe lógicamente el conjunto de todos los valores posibles que un atributo puede tener. La identidad del objeto. La identidad del objeto está representada por el ID de objeto, el cual es único de ese objeto. El OID es asignado por el sistema al momento de la creación del objeto y no puede ser cambiado en ninguna circunstancia. La clase, el conjunto de entidades y tabla. El concepto de clase puede ser asociado con los conceptos de conjunto de entidades y tabla de los modelos entidad-relación y relacional, respectivamente. No obstante, clase es un concepto más poderoso que permite no solo la descripción de la estructura de datos, sino también la descripción del comportamiento de los objetos clase. Encapsulado y herencia. Estas dos características no son soportadas por los modelos de datos relacionales o entidad-relación. El encapsulado es la capacidad de ocultar los detalles internos del objeto, atributos y métodos. Esta capacidad deriva de que la estructura interna de un objeto no puede ser accedida directamente por otro objeto, garantizando la integridad del estado del objeto.
La herencia es la capacidad de un objeto dentro de una jerarquía de heredar la estructura de datos y el comportamiento. Las relaciones. La principal propiedad de cualquier modelo de datos se encuentra en su representación de relaciones entre los componentes de datos. Las relaciones en una base de datos puede ser de dos tipos: relación interobjeto y herencia de jerarquía de clases. La primera, relaciones interobjeto, vínculos que es atributo y clase. Una relación atributo y clase o relación interobjeto se crea cuando el atributo de un objeto hace referencia a otro objeto de la misma o diferente clase. Existen dos tipos de relaciones de interobjeto: relaciones 1M y MN. Se presenta una comparación de los componentes de los modelos orientado a objetos y entidad-relación. Como pueden ver en la tabla, del lado derecho está el modelo de datos orientado a objetos y del lado izquierdo el modelo entidad-relación. Del lado derecho, el tipo, que es orientado a objetos, definición se maneja en entidad-relación. Del lado derecho, el objeto, y del lado izquierdo viene siendo la entidad. Del lado derecho, la clase, en entidad-relación es conjunto de entidades. Variable de instancia en orientado a objetos, el atributo en entidad-relación, sin correspondencia en orientado a objetos y clave principal en entidad-relación, OID en orientado a objetos sin correspondencia en entidad-relación, el método en orientado a objetos sin correspondencia en entidad-relación y jerarquía de clase, que es el diagrama entidad-relación. Bases de datos, objetos relacionales. Las bases de datos objetos relacionales son la evolución natural de las bases de datos orientadas a objetos puras y las relaciones puras, debido a las limitaciones de ambas. Las limitaciones presentadas por el relacional son las siguientes. Debido a la imposición de la primera forma normal en el modelo relacional, la representación de los modelos es bastante pobre. Después, al tratar de estructuras recursivas o anidadas y en colecciones de datos que correspondiendo al mismo tipo de entidad, el modelo no ofrece una respuesta adecuada. En el caso de la descomposición de los datos en múltiples tablas, complica su recuperación, además de la creación de tipos, que está altamente limitada. El modelo objeto relacional. Como se ha comentado en el punto anterior, una de las ventajas que aporta el modelo es la posibilidad de tratar y o definir tipos de datos más complejos.